será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar, mis hermanos, y poner este tiempo, esta enseñanza en las manos de nuestro gran Dios. Señor amado, mi Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor, de día domingo, en el cual, Señor, a través de tu misericordia y voluntad nos has hecho venir, Señor, hasta este lugar, nos has permitido, Señor, venir hasta este lugar, amado Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Amado Dios, colocaste en cada uno de nosotros el aliento de vida, Señor. Nos levantamos, Señor, nos preparamos y llegamos hasta este lugar, Señor. Ahora, amado Dios, permítenos, amado Dios, ser ministrados por tu palabra. Padre amado, permítenos, Señor, poder ver todas las cosas, Señor, que debamos ver para corregirlas, Señor, para cambiarlas, amado Dios, para mejorarlas quizás, pero que seas tú, Señor, siempre en medio nuestro ayudándonos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, a poder comprender más y más tu Escritura, Señor, en donde se encuentra la sabiduría, Señor, depositada, Señor, en donde ha sido, Señor, ejemplo para tantas generaciones, Señor, y hoy aún todavía se mantiene en pie, Señor, dispuesta a que nosotros podamos escucharla, podamos compartirla y aprender de ella, Señor, de esta tu bendita y santa palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a cada uno de nosotros. Nosotros te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Usa, Señor, a este tu siervo, amado Dios, para que pueda declarar tu palabra con honra, Señor, amado, sabiendo, amado Padre, que somos ministros, Señor, de tu palabra, mas no los dueños de la obra, Señor. Tú eres el dueño y el Señor de cada una de nuestras vidas. Eres el dueño de la obra, Señor amado. Tuyo es el reino, Señor. Tuya es la gloria, el imperio, el honor y la majestad por siempre y para siempre, Señor. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nosotros, ustedes lo saben, los que han estado pues acompañando estas enseñanzas a través de estos domingos que se ha venido dando, ¿verdad? Hemos venido hablando de la forma en la que Dios quiere que nosotros nos comportemos, de la manera en que Dios, no yo, quiere que seamos en nuestras vidas cristianas, en la manera en cómo nosotros debemos dar testimonio fiel de lo que hemos creído y de la forma en cómo debemos comportarnos, sea aquí, sea en nuestra casa, sea en el lugar que sea. Nosotros, el cristianismo no es una ropa que se saca y nos la quitamos cuando queremos. El cristianismo es algo que debemos llevar día a día. La palabra de Dios impartida en cada uno de nuestros corazones, debemos todo el tiempo recordarla y hacer memoria de ella y por sobre todas las cosas, mis hermanos, guardarla y ponerla por obra, mis hermanos. Nosotros la semana pasada, a través de la Escritura, el apóstol Santiago nos exhortaba a cada uno de nosotros, a la iglesia de hoy, ¿verdad? Nos exhortaba a través de la enseñanza de no juzgar a los hermanos, al hermano, de poder nosotros saber que es peligrosa la murmuración porque es un pecado que a Dios no le agrada, pero para nada. Dios no quiere que murmuremos unos de los otros porque es pecado de Dios, es pecado delante de Dios, perdón. Que cuando murmuramos, mis hermanos, de otro, nosotros estamos reprochando la ley de Dios. Nosotros estamos poniendo por menos la ley de Dios que dice que debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque en eso, en el amar a Dios y amar a nuestro prójimo, está o se resume la ley de Dios. Pero ahora el apóstol, pues Santiago, nos está dando otra nueva instrucción. Nos está dando una carta la cual está en sus manos y ustedes están abriendo hoy. Quizás ya la habían visto,
pero es necesario que la volvamos a traer a memoria y la podamos volver a leer nuevamente y poder saber qué más nos quiere decir. En la reunión que tuvimos el viernes que pasó, decíamos que las cartas de Dios, la palabra de Dios, son cartas que no caducan, mis hermanos, están vigentes y no podemos guardarlas, no podemos quemarlas, no podemos botarlas ni desecharlas, sino que la palabra de Dios, la carta de Dios a cada uno de nosotros está vigente y Dios quiere que la retengamos, que la recordemos y que no abandonemos sus enseñanzas, pero por sobre todas las cosas que la pongamos por obra, como lo decía ahorita. La carta que está en sus manos ahorita pareciera haber cambiado de retórica en cuanto a los que nos han venido exhortando. Lo último que decíamos era, o las últimas cosas era acerca del tema de la amistad con el mundo, también del juicio contra los hermanos, pero ahora el apóstol parece como cambiar pues la enseñanza y llevarnos a otro lugar, a otro tipo de reflexión. Pero quizás no está tan distante porque la palabra de Dios siempre hay una afinidad, en la palabra de Dios hay una concordia, por así decirlo, siempre se mantiene una uniformidad, mis hermanos. ¿Por qué pareciera esto? Ahora pareciera que el apóstol nos está exhortando de manera enérgica nuevamente acerca de otro asunto. Cambia el rumbo de la enseñanza, pero no es porque se le ocurrió o tampoco es porque está mal puesta allí, sino porque Dios, hermanos amados, tiene cuidado de todas las cosas, de cada detalle, y no quiere que lo descuidemos y quiere que estemos siempre pues dispuestos a poder saber que no solamente está esto, sino que también está esto otro, que necesitas aprender y atender. Porque Dios tiene cuidado de todo. Dios no quiere que nosotros descuidemos ningún detalle, ningún comportamiento, y nos quiere mostrar, mis hermanos, también al mismo tiempo y hacer ver las cosas que Él detesta y que no le agradan, ¿verdad? Para aprender más y más a conocerlo. En la enseñanza anterior nosotros dijimos lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que todas estas cosas eran parte de una persona que tenía arrogancia y tenía orgullo. La arrogancia y el orgullo son muestras de nuestra amistad con el mundo. La arrogancia y el orgullo son muestra de que nosotros tenemos siempre algo que decir en contra de los otros, no para edificar, sino muchas veces para destruir, ¿verdad? Eso habla de que hay todavía en el corazón del hombre este tipo de cosas, ¿verdad? Pero hablando de arrogancia, mis hermanos, el tema de hoy también gira en torno a eso, a la arrogancia. Gira en torno a este pecado y a esta condición que puede, como decía ahorita, existir aún en nuestros corazones, de hombres errantes a veces, de hombres que pueden caer, ¿verdad? El tema de hoy lleva por título Cristianos arrogantes. ¿Cuántos sabían que hay cristianos arrogantes, mis hermanos? Y que nosotros tenemos que cambiar ese tipo de actitud porque a Dios no le agrada. Por lo menos el llamado es a eso. Por lo menos la carta que estamos abriendo hoy nos está diciendo eso. La arrogancia, mis hermanos, es la actitud de quien se considera mejor de lo que realmente es, o que considera a los demás por debajo de sí. Una persona arrogante, mis hermanos, no considera a veces las opiniones de los demás. Y eso puede existir de a mucho, bastante afuera en el mundo, ¿verdad? La gente que no conoce a Cristo, la gente que incrédula, tiene bastante de eso. Nosotros venimos de ahí. Quizás alguno de nosotros fuimos algún día así, pero también quizás alguno aún todavía es así. Yo hablaba con una persona ayer en el evangelismo y les trataba de explicar un punto y no me dejaba hablar, mis hermanos. Y es tremendo porque a veces pareciera que las personas se meten en un cuadro y no quieren salir de allí, no quieren escuchar otra cosa. No sé si es por temor de escuchar una verdad, no sé si es por temor
de pensar que lo pueden sacar de su zona de confort, pero no me dejaba ni hablar, mis hermanos. Y siempre tenía sus ideas delante de él. Entonces pareciera como que si hubiera arrogancia en él. No puedo decir yo, porque no lo conozco, que es una persona arrogante. Pero pareciera que tuviera algo de eso, de arrogancia, porque no considera las opiniones de los demás. Y allí hay arrogancia. Vuelvo y digo, quizás fue en ese momento, quizás no es así, pero pues debemos cuidarnos de eso. Y esta palabra, pues que hoy nos está hablando, nos quiere hablar acerca de esta condición que muchas veces tenemos. Decimos ser cristianos, pero no consideramos las opiniones de los demás, que pueden ser válidas y pueden ser ciertas. Una persona arrogante, mis hermanos, no considera a Dios. Un cristiano arrogante no considera a Dios, por más que alabe al Señor, por más que escuche la palabra, por más que venga el domingo a la iglesia o los días que fuere, no considera a Dios dentro de sus planes. No considera la opinión de Dios dentro de sus planes. Un cristiano arrogante, mis hermanos, es un cristiano, entonces, por ende, totalmente incoherente. Totalmente incoherente, no es auténtico. Porque quien que se diga ser cristiano no considera a Dios. No hay afinidad en eso, ¿verdad? El cristiano debe considerar a Dios, considerar a Dios en todos sus caminos. Por lo menos a eso hemos sido llamados y a través de eso hemos sido enseñados, ¿verdad? Un cristiano arrogante es aquel que en alguna medida, mis hermanos, margina a Dios en su día a día, porque en vez de tener comunión con Él, está vinculado a una simple religión. Y dice, bueno, yo soy cristiano, pero está desvinculado de tener una comunión diaria con Él. El hecho de nosotros desvincularnos del Dios, del Creador, entonces margina pues la persona de Cristo o la obra de Cristo en cada una de nuestras vidas, por así decirlo. Considera que todo cuanto planifica debe salir entonces conforme a sus deseos. Todas las cosas que planifica y que hace diario a diario, de día a día, diario o de día en día, lo hace conforme a sus propios planes y a sus propios proyectos. No existe por ningún lado o considera por ningún lado a Dios. Intereses, hermanos, como si el futuro les perteneciera. Hay veces que se está tan confiado, ¿verdad? A veces que se está tan dormido, también por así decirlo, que pareciera como que si creyéramos que por el simple hecho de ser cristianos y llamarnos cristianos, el futuro está hecho y ya todo está resuelto, sin considerar a Dios, ¿verdad? El verso 13 que leíamos hace rato, mis hermanos, en la traducción al lenguaje actual dice, escúchenme ustedes los que dicen hoy y mañana iremos a la ciudad o a tal ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí, mis hermanos? En esta carta que estábamos leyendo, había unas personas que eran comerciantes, ¿verdad? Y hacían planes. Se trataba de comerciantes que se dedicaban a la compra y a la venta, al comercio. Y era una práctica común de los judíos en aquel tiempo. Era una práctica común esto de los negocios y esto de hacer cada cosa y ganar dinero. El espíritu que se aprecia o que se podía apreciar en estas personas era vanaglorioso. Los comerciantes planificaban sin tener en cuenta a Dios, confiando simplemente en sus habilidades, digamos, de contables, digamos, en sus habilidades de poder saber dónde invertir y poder hacer las cosas pues correspondientes a esto, pero no tomaban en cuenta a Dios, sacaban a Dios, por así decirlo, de la ecuación. Pero alguno de nosotros puede pensar, mis hermanos, entonces, ¿o acaso está mal planificar? Pensarán alguno o algunos. Otros pensarán, bueno, menos mal y yo siempre digo si Dios quiere. Y yo digo si Dios quiere para todo. Y no está mal planificar, mis hermanos. Planificar no está mal. Nosotros, más bien, la Biblia nos enseña a planificar. Ni tampoco está mal decir si Dios quiere. No está mal tampoco. El primer problema, mis hermanos,
estaría o está en hacer planes sin contar con Dios. Nosotros como cristianos no podemos hacer eso. Cada plan, cada cosa, cada planificación debe tener a la persona de Dios, a la persona de Jesús involucrada en nuestras vidas, ¿verdad? Otros, que se reducen. No podemos estar planificando sin Dios, porque entonces estamos reduciendo las cosas a planes o simples y casuales, por así decirlo, determinaciones personales. Y el segundo problema no está en decir si Dios quiere, mis hermanos, pero el problema se presenta cuando está en decir, bueno, pero que no se haga la voluntad de Dios, sino la mía. Muchas personas que dicen si Dios quiere, en la ejecución de lo que están haciendo, no están permitiendo que sea Dios el que obre, sino que sea su propia voluntad. Y lo dicen nada más por cliché, porque lo han escuchado o porque se escucha bien, decirlo así. Pero la voluntad de Dios no se ejerce en sus planes y en sus proyectos, sino su propia voluntad. Una de las cosas que no debemos hacer, mis hermanos, como verdaderos creyentes, hablando de verdaderos creyentes, es, amados hermanos, sacar a Dios de la ecuación en nuestras vidas, por así decirlo. Sacar a Dios de nuestros planes, excluir a Dios de nuestros planes y proyectos. Dios ve eso como arrogancia, como prepotencia, como altivez, mis hermanos. Y Dios ve eso así, no porque Dios quiere inmiscuirse a diario en nuestras vidas, ¿verdad? Y ser de tropiezo para nuestros planes. No, Dios hace eso y Dios nos enseña eso y permite eso porque nos considera vulnerables, mis hermanos. Nos considera que somos falibles y que cometemos errores y que en cada cosa que hacemos, si no la hacemos bajo la voluntad de Dios, podemos fallar, podemos caer y podemos hacernos marcas que pueden afectarnos toda la vida. Dios no quiere hacer nada de lo que no sea para nuestro propio bien, mis hermanos. Todo lo que hace Dios, todas las cosas nos ayudan siempre para bien. Dios permite eso porque nos considera así, mis hermanos. No podemos nosotros creernos dioses, porque nosotros necesitamos día a día de Dios, de Él. Dios nos considera, como lo decía, frágiles, y por eso extiende su mano y necesita darnos su dirección. Pero si decimos haré esto y haremos lo otro sin tener a cuenta a Dios, mis hermanos, entonces sería ser como el necio que habla Proverbios, ¿verdad? Que dice que él afirma recto o él afirma todas sus opiniones como rectas, sin tener en cuenta a Dios. El verso 14 de la enseñanza que está en el capítulo 4, dice, de Santiago, dice, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como niebla, aparece un poco de tiempo y luego desaparece. ¿Cómo pueden hablar así? No está bien hablar así. Usted y yo dependemos total y absolutamente de Dios. Pero bueno, pero si pensamos así, entonces como que yo necesito tener miedo para poder hacer las cosas, no voy a poder hacer nada a la final. Cuando entonces estamos por hacer cualquier circunstancia o pasar por cualquier circunstancia, si no lo hago, si no acciono, entonces de repente me estoy perdiendo de las cosas de la vida y no la disfruto, no vivo, pensarán algunos, más que todos los jóvenes. Hay que disfrutar, dirán. Hay que conocer, hay que experimentar y arriesgarse, dicen otros, ¿verdad? Hay que vivir la vida, a la final todos nos vamos a morir, piensa la gente. Vamos a disfrutar, vamos a vivir, no importa qué será, vamos para tal sitio, vamos para el otro, no importa. Porque la vida hay que disfrutarla, pensará la gente, ¿verdad? Y pensarán los jóvenes. ¿Qué más da? Hay que disfrutar y otros le dirán, no seas aburrido, no seas tonto, porque el tiempo se va. Vamos adelante, vamos a darle. Y en este momento, mis hermanos, como le estoy hablando a todos, quisiera la especial atención de los jóvenes.
Quisiera hablarle a los jóvenes, a todos, pero en especial a los jóvenes. Joven, necesitas saber que tu vida, tu porvenir, tu futuro depende de la dirección plena de Dios. Tu futuro, tu vida y tu porvenir está en las manos de Dios. Tu futuro está en manos de Dios y es por eso que tú, amado joven, necesitas tener una relación con Dios. No es porque nosotros insistamos en decirles y como que meterles a la fuerza está hecho, sino es porque tú necesitas tener una relación con Dios. Necesitas afianzar tu vida a Cristo y tener una relación con Dios. Sí, tu futuro está en manos de Él. Está bien, necesitas estudiar, necesitas prepararte, graduarte, tener una carrera para que eso te ayude y puedas ser profesional y poder ganar dinero, pensarán algunos. Está bien, eso está bien. Y si algunos planifican, algunos sin Dios lo logran, ¿verdad? También se gradúan, lo logran entre comillas, se gradúan y logran hacer lo que se propusieron. Hacen como les viene, también en gana, ¿verdad? Con su vida e igual lo logran, dirán o pensarán algunos. Eso sucede. El punto, mi amado joven, es que a no todos les va igual. Ustedes pueden ver algún ejemplo de algún amigo que de repente no está con Dios, no es cristiano, no ama a Dios, no es temeroso de Dios y ustedes piensan que le va bien. O le va bien quizás su perspectiva, pero no a todos le va igual. No todos entramos en el mismo molde, mis hermanos. El punto es que a pesar de que todos tenemos libre albedrío para hacer lo que todos querramos hacer, mis hermanos, y podemos decidir sobre nuestro propio futuro, a pesar de esto, algunas veces nos podemos equivocar. Porque no somos infalibles, mis hermanos. Cometemos errores y nos podemos equivocar. Y podemos ser víctimas, entonces, amados jóvenes, usted puede ser víctima de sus propias decisiones para bien o para mal. Todos los seres humanos, todos los seres vivientes en el universo entero, todos, absolutamente todos, estamos o somos totalmente dependientes de la soberana voluntad de nuestro Creador. Nada sucede, mis hermanos, sin que Dios lo permita. Nada sucede sin que Dios así lo desee, ¿verdad? Nadie sabe de lo que estamos aquí, por lo menos, nadie sabe qué será de mañana. Usted no sabe ni siquiera qué será en unos minutos de nosotros, de ustedes, de mí mismo. Ni siquiera dentro de unas horas sabemos. Nadie sabe qué será de nosotros en un tiempo. Vivimos, hermanos, el día a día, hora a hora y minuto a minuto, segundo a segundo, bajo la plena y santa voluntad de Dios, bajo su misericordia. Cada cosa, cada evento que sucede, cada cosa que nosotros hacemos, mis hermanos, lo ejecutamos a veces sin pensar en el más mínimo o el más mínimo tiempo lo que va a suceder y lo que puede suceder y cuál va a ser el efecto de esa cosa que vamos a hacer. Sin siquiera pensar en nuestro alrededor y lo que Dios puede estar permitiendo y lo que no. Usted no lo sabe, ni yo tampoco. Un joven puede hacer muchas cosas, inventar, como lo decimos por ahí, como decimos, porque así lo decide, porque así se le ocurrió, invente y hace cosas, pero bajo el riesgo de fallar, que eso no se les olvide, y equivocarse. Y ese riesgo de fallar y ese riesgo de equivocarse puede generar, como decía así, una marca para toda la vida. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos podemos nosotros conocer de personas que han tomado decisiones riesgosas en cuestiones de segundos y las han marcado para toda la vida? Nos podemos acostar, mis hermanos, y quizás no sabemos si nos vamos a levantar. Tanto es así. Nos podemos agachar y quizás nos podemos quedar ahí, mis hermanos, también, ¿verdad? Podemos salir de casa y quizás no sabemos si vamos a regresar. Podemos estar haciendo el más mínimo de esfuerzo e igual perecer, quedar allí. Estamos
en la plena soberanía de Dios y dependemos totalmente de Él, mis hermanos. Nuestras vidas dependen completamente y absolutamente de Dios. Yo he visto que hay gente que vive toda su vida bien, pensarán algunos, y mueren contentos, más bien, con dinero y sin Dios, pensarán algunos. O a alguien les querrá decir ese planteamiento y ese argumento. Viven en pecado, pero nadie le quita los bailados, como dicen por ahí. Y está bien, eso usted lo puede ver bien y de repente puede dar una buena apariencia de piedad. Eso es lo que usted y yo vemos, mis hermanos. Eso es lo que nosotros podemos percibir. Pero una cosa es la expectativa de las cosas que usted ve de otras personas y otra es la realidad. Totalmente distinta. De nada le sirve al hombre, como dice la palabra de Dios, ganarse al mundo si pierde su alma. Si pierde su alma. Ahora usted mismo, mi hermano, puede estar riéndose. Una persona ahora mismo puede estar riéndose, gozándose de cualquier forma, pero en unos segundos o en unos minutos puede estar llorando. ¿Verdad? Usted puede sacar a Dios de su vida y no tomarlo en cuenta cuando lo necesita. Eso lo puede hacer. O puede tomarlo en cuenta cuando lo necesita también. Pero Dios, hermano amado, seguirá siendo el mismo. Y las circunstancias seguirán siendo las mismas. Dios no cambia. Él es inmutable, escúchenme, en su amor, pero también es inmutable en su juicio. La gente puede hacer lo que le venga en gana, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia en su amor y tampoco cambia en su juicio. Quienes desaparecemos y nuestra instancia sobre este planeta Tierra es circunstancial, somos nosotros, mis hermanos. Dios no deja de ser. Dios es el alfa y el omega. Él es el principio y es el fin, mis hermanos. Nosotros somos como la niebla, Dios prevalece. Están viendo la necesidad, ¿no?, que hay de nosotros hacia Dios. ¿Qué es nuestra vida?, dice la palabra de Dios en lo que estamos leyendo. La respuesta, hermano amado, sea cual sea la fórmula que usted adopte, tiene el mismo sentido. Un tránsito conocido que por haber pasado ya es historia y no regresa. Un presente incierto y un futuro desconocido. Esa es nuestra vida, mis hermanos. La palabra de Dios en Salmo 39:6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Quién tiene seguridad, mis hermanos, sobre las cosas y sobre esta vida? Sobre sus propias palabras, a veces. Cuando nosotros nos podemos equivocar, nadie, hay seguridad solamente en Dios, mis hermanos. Porque mis días se han consumido como humo, dice el Salmo 102:3. Pero también dice en Oseas 13:3, dice: por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Así es la vida del hombre. Circunstancial, pasa rápido. Un joven puede tener 20 años, 15, 16 años, ya lo he dicho aquí, pero va a cumplir 30, 40, 50 y su vida va a ir menguando. Su condición física y de hermosura va a ir menguando y va a menguar un día. Van a venir las enfermedades, van a venir los achaques, como decimos por ahí. Van a pasar todas las cosas, pero Dios siempre va a prevalecer y siempre va a estar. Por eso es necesario la comunión con el Señor. Nuestra vida, vuelvo y repito, depende de Dios. Verso 15 dice: en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos amados, ustedes que me están escuchando, usted y yo no nos pertenecemos. Usted pertenece a Cristo. ¿Cuántos lo sabían? Nosotros, yo le estoy hablando a cristianos, amén. Yo estoy hablando a un entorno cristiano. Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros le pertenecemos a nuestro Creador, a nuestro Señor. Usted pertenece a Cristo. Usted fue comprado, mi hermano amado, a través de un precio invaluable, que fue la sangre preciosa del Cordero. Y su vida cambió.
Su vida depende totalmente y absolutamente de Dios. La gente afuera no lo ve así. Eso no lo entiende la gente. La gente afuera hace como quiere, pero nosotros no. La palabra de Dios hoy nos está llamando la atención y nos está exhortando a través de esta verdad, que no debe haber arrogancia en nosotros porque nosotros dependemos de Dios. Nosotros estamos llamados a considerar la opinión de Dios primero y a decir, Señor, si tú lo quieres, Señor, realmente, no que sea mi voluntad, sino sea la voluntad tuya, Señor. Cristo es su Señor, su soberano Rey. Usted, amado hermano, y yo somos esclavos de Cristo para su gloria. Eso quiere decir, mis hermanos, que todos sus planes, todos mis planes, toda mi vida, toda desde que nos levantamos, está bajo la soberana, repito otra vez, soberana voluntad de Dios. Así funciona en el Señor. Y eso es lo que a Dios le agrada. Caso contrario, es arrogancia y Dios detesta la arrogancia. Así funciona y así debe ser la vida de un verdadero creyente. No decirlo por religiosidad, sino por convicción. Yo dependo de mi Señor. Cada acto, cada acción, cada pensamiento, cada proyecto debe estar bajo la guía entera de Dios. Siempre el Señor delante de nosotros porque dependemos de Él, mis hermanos. No existe en la vida de un verdadero creyente algo como que si hay algunas cosas en las cuales puede estar Dios y en otras no. Eso no existe, mis hermanos, en la vida de un verdadero creyente. En la vida de un verdadero creyente debe estar Dios desde el principio hasta el final. Dios, hermano amado, no es una prenda que usted se pone y se quita. Dios, hermano amado, no es una cadena y un collar que nos podemos quitar y solamente lo usamos para momentos precisos y para que nos vean como que somos cristianos. Un cristiano verdadero tiene a Dios en su vida constantemente, mis hermanos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y vive según la voluntad del Señor. Si hay proyectos, si hay plan, si hay cosas que no se da, es porque Dios no quiere. Porque usted se lo ha pedido, obviamente, ¿verdad? Y usted se lo ha dicho, Señor, ayúdame en cuanto a esto. Pero no podemos nosotros doblegar o querer doblegar la voluntad de Dios. Hay algunas cosas que nosotros hacemos así, unas cosas que nosotros hacemos a nuestra manera y otras a la manera de Dios. Y eso no es así, mis hermanos. Honestamente, no es así. No consiste en eso, mis hermanos. Eso no existe. Eso es una fábula que la gente se ha inventado. Que en unas cosas Dios y en otras no. La expresión, si Dios quiere, en su sentido más real y honesto, mis hermanos, es una demostración de aceptación de quién es su Dios y cómo es su señorío en nuestras vidas. Esa es la demostración más real y honesta de la palabra si Dios quiere. Que cuando yo haga algo, si Dios quiere, es porque realmente Dios lo quiso así y el resultado se va a mostrar según los frutos que demos en cuanto a eso. El apóstol, mis hermanos, estaba haciendo la voluntad de Dios, el apóstol Pablo, diariamente según la enseñanza que nosotros hemos recibido y lo que leemos. Él hacía la voluntad de Dios, predicaba el evangelio, iba a los lugares, hablaba del Señor, tenía que recorrer largas distancias. Según lo que explica la Biblia, lo que enseña la Biblia, el apóstol Pablo era un hombre dedicado a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, mis hermanos, todo lo que hacía era, y lo que decía él era, si Dios quiere. Ni el mismo Jesús hizo algo en su propia voluntad, sino dejó al Padre la voluntad de Él que fuera siempre en todas las cosas. Señor, si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, Señor. Así dice Pablo, o le dijo Pablo a los judíos cuando dejó Éfeso. Pero otra vez volveré a vosotros, le dijo a la iglesia de Éfeso, si Dios quiere. Así también en su escrito a los corintios le dijo, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. En 1 Corintios 4:19 dice, otra vez insiste en el mismo escrito, porque no quiero
veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Primera de Corintios 16:7. Otras fórmulas semejantes también decía, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Filipenses 2:24. Del mismo modo, el escritor a los hebreos dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esa es la actitud de un verdadero cristiano, mis hermanos, que aun haciendo la voluntad de Dios, o pensando que estoy haciendo la voluntad de Dios, debe ser si Dios quiere. Debe ser si el Señor lo permite. Esto haremos si Dios quiere y si en verdad Dios lo permite en mi vida y en la vida de la iglesia, en la vida de mi familia, en la vida de lo que, o en las cosas o en el entorno en la cual usted esté pidiendo al Señor la dirección. Samuel Pérez Milos, en su comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, dice o declara lo siguiente, y cito, mis hermanos: el sometimiento a la voluntad de Dios lleva aparejado con reconocerlo como dueño absoluto de la vida. Viviremos solo si Él conserva la vida. Habría posibilidad de llevar a cabo los proyectos para el futuro. Además de la vida, ha de reconocerse que solo el Señor puede dar fuerzas y recursos para ejecutar los proyectos. Es necesario entender claramente que podemos planificar el futuro, pero solo podemos vivir el presente. El creyente sabe bien que en tu mano, en la mano de nuestro Dios, están mis tiempos, como lo dice el Salmo 31:15. Depender de la voluntad de Dios no es pasividad, no es conformismo, como dicen algunos o nos quieren hacer ver. No es eso, sino es estar o que cada acción esté bajo los recursos de su poder y su soberana voluntad. El verso 16 dice, mis hermanos, dice, sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es malo, dice el Señor en su palabra. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. A ustedes, la Reina Valera dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, es considerado pecado. Nosotros sabemos y hemos aprendido qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Hemos aprendido esto de parte de Dios, mis hermanos. Ahora el Señor nos demanda en que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no planificamos en Dios, ¿verdad? Si nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, nos es pecado. Si nosotros sabemos que hay una circunstancia por la cual estamos pasando, estamos viviendo un proyecto, una decisión, un momento en lo que sabemos que no está bien hacerlo y no lo hacemos sabiendo que está mal, es pecado, mis hermanos, delante de Dios. Y a Dios no le agrada esa actitud. A Dios no le agrada, por muy confiado que lo hagamos y por muy seguro que estemos de lo que estamos haciendo. Si Dios está fuera de la ecuación en cuanto a lo que estamos haciendo en el momento, es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es contado como pecado, mis hermanos. Finalmente quiero contarles una historia de algo que está narrado en la Biblia. Ustedes lo conocen. La mujer samaritana, ¿verdad? De la época de Jesús. Esta mujer en su juventud, mis hermanos, no explica la Biblia cómo fue su juventud, pero esta mujer, al parecer, desde su juventud cometió muchos errores. Tomó decisiones sin Dios en su vida. Quizás ella fue enseñada, quizás ella escuchó de Dios, pero ella decidió sacar a Dios de la ecuación de su vida y cometió muchos errores. Y esos errores, mis hermanos, no tenían quizás para ella arreglo, porque ella no tenía dirección. Esta mujer estaba desesperada.
Esta mujer estaba inconsolable, mis hermanos. Esta mujer estaba perdida porque los errores de su juventud lo fue arrastrando hasta su vejez, hasta su adultez, perdón, hasta el momento que se encontró con el Señor, ¿verdad? Ella lo fue arrastrando y ella tenía un vacío en su corazón, porque ella no había tomado en cuenta a Dios en sus planes. Y sus planes y sus proyectos o los esposos o las parejas que había tenido no pudieron llenar el vacío que ella tenía. Que quería llenar ese vacío con otras cosas, pero ella descubrió que no podía llenarlo y estaba desesperada. Vivía de divorcio en divorcio, de hombre en hombre, arrastrando la consecuencia de sus malas decisiones. ¿Cuántos sabían que hay malas decisiones que tomamos, hermanos, y a veces en vez de dejarlas en manos del Señor, lo que hacemos es arrastrarlas y empeorarlas cuando no las confesamos y cuando no las dejamos delante del Señor y no pedimos su dirección? Pero un día esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, mis hermanos. Un día ella pudo encontrar la fuente sin esperarlo, sin saberlo, pero allí estaba esperándola, porque Dios había sentido en su corazón de Dios, del que conoce todas las cosas, que había una mujer que necesitaba de él en ese momento. Hay otras cosas y otras circunstancias que pudiéramos hablar, pero él sabía la necesidad que había allí. Y ella tuvo un encuentro con él y en medio de esa conversación Jesús le pidió a ella agua para beber. Jesús tenía sed, mis hermanos, pero él podía sacar agua como él quisiera. Él es el dueño del agua y de todas las cosas. Y él podía hacer brotar agua, ¿verdad? Hasta de una piedra para poder saciar su sed. Él podía, mis hermanos, hacer un milagro para obtenerla y beber. Y no necesitaba de que ella se la diera. Sin embargo, lo que quería Jesús era que ella entendiera, mis hermanos, que no era él el que necesitaba de ella, o él no necesitaba ser saciado de ella, sino ella de él. Él necesitaba que ella comprendiera que quien estaba sediento no era él, sino era ella la que estaba sedienta. Y había estado sedienta durante tanto tiempo en su vida y no había podido calmar su sed. Esa mujer, mis hermanos, estaba tan sedienta que Dios sintió compasión de ella, así como siente compasión de nosotros. Y nos habla a diario y nos provee a diario de su manantial de agua que no deja de salir, mis hermanos. Él sintió compasión de ella y se acercó a ella. Y ella estaba tan desorientada, mis hermanos, tan confundida, tan débil, tan vulnerable como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que Jesús tuvo compasión. Por eso es que Dios quiere que usted y yo podamos entender que es necesario que Él nos dirija, porque somos débiles, porque nos podemos confundir y desorientar rápidamente, como lo estaba esta mujer. Pero Dios tuvo compasión de ella y se acercó a ella y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua, o sea, la del pozo, va a volver a tener sed. Si tú planificas tu vida fuera de mi dirección, tú vas a saciarte por un momento, pero vas a volver a tener sed en algún momento. Si tú sacias tus placeres en alguna cosa por un momento, te vas a sentir bien por un momento, pero vas a volver a tener sed. Si tú logras tus cosas y tus acometidos sin Dios, quizás los puedas lograr, pero vas a volver a tener sed. Si tú bebes de esta agua, le dijo el Señor a ella, vas a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dice el Señor, sino que el agua que yo le daré será en él, será en ella, será en nosotros, ¿verdad? Una fuente de agua de vida. Y es por eso que entonces necesitamos, vuelvo y repito, acercarnos a la fuente y estar arraigados a la fuente, mis hermanos, y estar en él. Esta mujer, mis hermanos, al poder entender esta circunstancia espiritual, entonces quedó sorprendida y pudo así reconocer a su Señor,
reconoció a su Señor y de allí en adelante, según lo que muestra la Escritura, el señorío de Cristo impactó su vida para siempre. Se hizo una discípula del Señor, fue y habló a otra gente que había llegado el Mesías del cual habían escuchado, y allí estaba y ella había tenido un encuentro con él. Y ahora ella sí había entendido las cosas, y ahora a ella sí había tenido dirección y había encontrado dirección. Ya no estaría más triste, ya no estaría más confundida, ya no estaría más desorientada, porque ella logró beber de la fuente, que es Cristo Jesús. Ella logró entender la sequedad que tenía por dentro y que al acercarse a su Señor, ella podía tener lo que ella necesitaba, mis hermanos. Y hoy nos habla el Señor de la misma manera a nosotros, hoy en día. Nosotros hacemos planes sin Dios. Nosotros sacamos a Dios de la ecuación. Nosotros usamos a Dios en algunas, pero en otras no. Y no debe ser así, mis hermanos, porque eso es pecado delante del Señor. Eso es arrogancia delante del Señor. Pero no es porque el Dios, como decía hace rato, quiere inmiscuirse y ser de tropiezo para nuestros planes como muchas veces creen. No, porque es que si yo pongo a Dios aquí en esto, no hago esto y dejo de disfrutar. No, no es eso, mis hermanos. Sino es que Dios quiere cuidarnos. Él quiere cuidarte. Él tiene compasión de nosotros. Él nos mira con compasión porque somos débiles y porque nos podemos quebrar con cualquier circunstancia. Pero cuando Dios está en el asunto, mis hermanos, usted entonces no vive según sus propias pasiones, no vive según para complacerse a usted mismo, sino vive según el señorío de Cristo en su vida y ve el resultado. Ve el resultado no quizás en el mismo momento, sino a posterior. Coloqué a Dios en mi vida y el Señor fue el que me guió. Pude decir no en este momento y el Señor respaldó mi no rotundo. Pude decir a esto, no, que sea la voluntad del Señor y espero, y el Señor respaldó tal circunstancia. Porque yo llegué a la fuente que es Cristo Jesús y bebí de su agua en el momento en el que tenía sed, en donde yo no me podía saciar con las cosas que me ofrecían los demás. Cristo me sació con su fuente de agua de vida y me dio dirección, mis hermanos. Pero cuando nosotros somos así, cuando somos una iglesia, mis hermanos, creyentes que caminan bajo esa convicción, va a ser una iglesia que crece, porque es una iglesia que es dejada dirigir por el Señor y por su palabra. Es dejada que sea el señorío de Cristo la que impacte su vida y la que dirija cada una de nuestras decisiones, mis hermanos. Y entonces nosotros podemos ver el fruto. Quizás no ahorita, porque a veces no es en el momento, ¿verdad? Y a veces el tiempo de Dios no coincide con el nuestro, sino en el tiempo de Dios. Porque Dios es el dueño de todas las cosas, es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de la iglesia. Pero cuando nosotros decidimos, mis hermanos, plantarnos con firmeza en esa convicción, mis hermanos, entonces a Dios le agrada. Y Dios puede entonces ayudarnos en todas las cosas, mis hermanos. Y que el Señor nos siga ayudando a poder perseverar en esta palabra. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para despedir este tiempo, despedir esta palabra. Y que el Señor conforte cada uno de nuestros corazones. Saber, mis hermanos amados, que pertenecemos a Cristo. Pertenecemos al Señor. Usted ya no se pertenece. Esa es la noticia. Usted no se pertenece. Usted le pertenece a Cristo. Y Cristo, mis hermanos, tiene cuidado de nosotros. Eso es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Que usted tiene un Dios, yo tengo un Dios que nos cuida. Que nos cuida de nosotros a diario. Tiene compasión de nosotros y nos ayuda. Nos conforta, nos levanta, nos anima y nos permite poder continuar porque nos esfuerza a través de su palabra. Él nos llama a su iglesia, mis hermanos amados, pequeña manada. Amén. Él nos llama pequeña manada y nos dice o nos anima a que por nada estemos nosotros angustiados ni afanados, sino que podamos colocar todo en sus manos, pero con dirección de Dios. Sabiendo pues que es el Señor el que tiene cuidado de nosotros y es el dueño de nuestro porvenir y nuestro futuro. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que sea nuestro Dios ministrando cada una de nuestras vidas a través de esta palabra. Que lo que escuchamos el día de hoy, Señor amado,
puede impactar nuestras vidas, Señor, y podamos tomarte en cuenta, Señor. No en las veces en las que yo necesito a mi conveniencia, sino que seas tú, Señor, día a día, Señor, ayudándome, amado Dios, encaminando mi vida, Señor, direccionando cada una de mis decisiones, Señor, por muy rápidas que sean, Señor, seas tú siempre allí, Señor, ayudándome, confortándome a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. No me dejes caer en tentación, Señor, y líbrame de todo mal, Señor amado. Oh Señor amado, permite, Señor, que mi vida, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor amado. Que las decisiones que yo vaya a tomar, Señor amado, como joven, que las decisiones que yo vaya a tomar, Señor, ya de adulto, Señor, siempre sean las más acordes a tu soberana voluntad, Señor. Si es de esperar, no importa, Señor. Permíteme tener paciencia, Señor, por sobre todas las cosas, pero esperar en ti. Sabiendo, Señor, que el final de todas las cosas en ti, Señor, es la seguridad, es la paz, Señor. Es poder, Señor, estar plantado, Señor, sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor amado. Oh, Señor, calma, oh, amado Dios, la sed, Señor, de aquellos que están sedientos, Señor. Oh, Señor, calma la sed, Señor, no, pero no solamente calma, Señor, sino permíteles que de ello también salga y corra de su interior agua de vida, Señor amado, para que nunca jamás vuelvan a tener sed, Señor. Amado Dios, permítenos siempre, Señor, entrar, amado Dios, al trono de tu gracia, Señor, y a través de tu palabra, Señor, a través de tu exhortación que es amorosa, encontrar el oportuno socorro, Señor, a tiempo y poder, Señor, tener paz en medio de cualquier tormenta, Señor amado. Ayúdame a comprender, Señor, que tu amor, Señor, es alto, que tu amor, Señor, es ancho, que tu amor, Señor, es profundo, Señor amado, que tu amor, Señor, es grande, Señor, y tu amor cubre, amado Dios, multitud de pecados, Señor amado. Oh Señor, gracias, Señor, por este tiempo, amado Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que está viva y es eficaz, Señor. Recibe la gloria, Señor, y la honra por siempre y para siempre, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.